Estábamos viendo la mecánica de Lagrange y el viernes pasado estuvimos viendo que se basaba en lo que es el cálculo de variaciones, o sea, una posible formulación es la que vemos que se basa en el cálculo de variaciones, en un principio variacional. Que ahora discutiremos. Todavía, o sea, vimos casos el día pasado de diferentes principios variacionales que se podían en diferentes problemas aplicar, ¿no?, para poderlo resolver. Y ahora pues veremos cómo nosotros también podremos definir un nuevo principio variacional, y es el que se rige en la mecánica clásica, es decir, que hay una equivalencia entre el resultado de aplicar a esa integral resultante del principio variacional las ecuaciones de Euler-Lagrange, es decir, aplicarle que esa integral, la integral de acción, vamos a darle ya el nombre, tiene que ser estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces de ahí deduciremos las ecuaciones de Euler-Lagrange y esas van a ser nuestras ecuaciones del movimiento. Entonces solo nos falta el ingrediente final, que es precisamente decir eso, y bueno, en todo caso discutiremos casos, el más sencillo, el de una partícula sin ninguna restricción, entonces ver qué sale de ahí las leyes de Newton. O sea, discutir ahora un poco en qué condiciones podremos aplicar nosotros, en los casos más sencillos, la mecánica de Lagrange. Entonces tenemos, bueno, el capítulo 7. El 7. Taylor como, que es el que tenemos por aquí, ¿no? Uy, que es el que tenemos por aquí, iba a decir en las ecuaciones de... ¿no? Fijaos aquí una cita que trae lo primero de Hamilton en 1834. Bueno, y lo que os dije, mirad por favor lo que es la introducción. A ver dónde está. A ver dónde es. Aquí, ¿no? Que es las ventajas, lo que pone aquí en estos párrafos primeros, en estos dos, está el 7.1, es, digamos, cuál es la flexibilidad que nos da aplicar la mecánica de Lagrange en vez de la mecánica de Newton, las leyes de Newton. Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a decir es que es lo siguiente. Integral de acción va a ser, en nuestro caso, fijaos que esos días pasados hablábamos en general en cálculo de variaciones, ¿no?, en una integral, una función que era en una variable, pues teníamos en y, en su primera derivada, en la variable independiente, teníamos una cosa, y en varias, pues también lo llegué a poner. Entonces ahora, en vez de utilizar la letra esa F, vamos a utilizar una L. Me podía utilizar una L mayúscula, pero en los libros utilizan una L así, mayúscula, redondita, que viene del lagrangiano. Es decir, que recibe un nombre y que va a depender, pues, de los parámetros que definen la posición del sistema. Voy a utilizar las coordenadas. Ya dejé caer el día pasado que esas coordenadas las vamos a llamar coordenadas generalizadas, es decir, que no vamos a hablar específicamente de si son coordenadas cartesianas, si son coordenadas polares, polares esféricas, sino que eso es lo que le da poder al método, que es que nosotros vamos a poder utilizar una mezcla de todas ellas, o sea, las que más nos convenga, y mezclarlas. Incluso mezclar coordenadas de un sistema de referencia inercial con uno no inercial. Ya veremos bajo qué. ¿Entendéis? O sea, que eso da mucho poder decir, hombre, a mí me gustaría coger un poco de aquí y un poco de allá, porque me parece más fácil para definir la situación del sistema. ¿Sí? Esto te lo permite. ¿De acuerdo? Y además, en su forma así más, o sea, en forma que vamos a ver nosotros, y yo comentaré solo, pues veremos que en este caso, utilizando la mecánica de Lagrange, las fuerzas que son de ligadura en el sistema no aparecen. Es decir, que la base de todo esto es si realizan trabajo las fuerzas de ligadura o no realizan trabajo.
¿De acuerdo? Entonces, si son, habéis visto, son fuerzas normales, son fuerzas que son perpendiculares al movimiento de las partículas en el sistema, esas no realizan trabajo. Uno podría estar pensando, bueno, pero también puede haber rozamientos. En ese caso, los rozamientos sí realizan un trabajo distinto de cero, y eso se manifiesta pues, en una variación en la energía mecánica. Ese es el caso que nosotros no vamos a ver, que podríamos añadir. Es decir, que, cuidado, aquí hay... O sea, lo que estoy afirmando es, no es que no nos sirva en el caso de que tengamos fuerzas de rozamiento que no podamos aplicarlo. No, yo no he dicho eso. Sí podemos seguir aplicando. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que añade una dificultad más añadida al problema, que al nivel al que nos vamos a enfrentar, pues yo creo que no es necesaria. ¿De acuerdo? No aparecen explícitamente entonces las fuerzas de ligadura, no fuerzas de rozamiento, que a partir de este momento no vamos a considerar. Vamos a considerar que todos los sistemas o los problemas que tengamos no tienen rozamientos o, cuidado, o si tienen rozamiento es de un tipo muy específico que es rozamiento estático. ¿Por qué? Porque el rozamiento estático no realiza trabajo. Y eso es un concepto, en principio, bueno, es más básico que lo que es recordarlo ahora mismo, recordar que de los entre sólidos, estoy hablando entre sólidos ahora pensando, tendríamos rozamiento, que hay un desplazamiento relativo entre los cuerpos en contacto, entonces rozamiento cinético, o bien no hay un desplazamiento relativo y entonces tenemos rozamiento estático. De esos dos, solo uno realiza trabajo, solo uno disipa energía mecánica, energía cinética, que es el rozamiento cinético. Es decir, que de esos... Estoy hablando entre sólidos o rozamiento seco. Pues si han utilizado esa palabra, entre sólidos. Entre sólidos. Entonces, en ese caso tenemos o bien el cinético o bien el estático. Pero cuidado, qué es uno y qué es otro es, en este hay movimiento relativo, existe movimiento entre los cuerpos en contacto. Y en este no hay movimiento relativo. Cuidado, lo del movimiento relativo, la palabra relativo, es importante, porque, por ejemplo, si yo tengo aquí el bolígrafo y el cuaderno, ¿no? La agenda, tengo aquí sobre la mesa, el bolígrafo sobre la agenda, pues yo puedo mover la agenda, ¿no? Y el bolígrafo va con la agenda, y yo ya sé lo que está pasando, tal como lo estoy moviendo, cómo es el rozamiento entre ambos. De hecho, ¿gracias a qué? Gracias a qué fuerzas está moviendo el bolígrafo en el espacio, a la fuerza de rozamiento que está ejerciendo la agenda sobre el bolígrafo, que es, ya que no hay movimiento relativo entre ambos, es estática. ¿De acuerdo? En este caso, si yo lo moviese muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces también el bolígrafo se está moviendo, pero se está moviendo gracias al rozamiento cinético. Hay un movimiento relativo entre, pues como cuando uno tira de una hoja, no muy rápidamente. Así. ¿De acuerdo? En este caso el rozamiento ha sido rozamiento cinético y ahí sí ha habido disipación. Cuando ando por el aula, o vosotros en el suelo, en condiciones normales, es decir, cuando no estáis patinando, en ese caso, lo que tenéis es rozamiento estático entre el suelo y el zapato. ¿De acuerdo? Es el rozamiento estático el que os permite acelerar, es decir, cambiar la dirección, es decir, que vais en un sentido y queréis oponeros en movimiento. Cuidado, que os permita acelerar no significa que esté realizando trabajo. Que es una de las cosas más curiosas, que uno dice, hombre, si está acelerando, es esa fuerza la que está... No, el punto de aplicación no se mueve. Por lo tanto, relativo, el punto de aplicación, ese no se mueve, por lo tanto el trabajo es cero. ¿Entendido? Está eso... Cuidado porque cuando uno piensa en ruedas y cosas de esas, cuando hay deformaciones, entonces ahí entra en juego un tercer tipo de rozamiento, ¿no? Que es por la deformación en las ruedas, que ese también está realizando trabajo. ¿De acuerdo? O sea, que no solo sería, si uno dice, anda, pero en una rueda de un coche, bueno, ahí lo que estás considerando es que efectivamente no hay el punto de contacto, es que no hay un punto de contacto, hay muchos.
Entonces tienes que hacer un trabajo para deformar, seguir deformando la rueda, porque la rueda se está deformando continuamente. ¿De acuerdo? Uno la ve en esa posición y cree que sí. No, pero si tú marcas en una rueda un punto, estás viendo que la deformación está trasladándose todo alrededor de la rueda, de la superficie de la rueda. Por lo tanto, ahí hay un trabajo por deformación. Es un poco más, pero bueno, que también se puede estudiar. ¿No? Simplemente decirlo por si alguno dice, hombre, pero ahí en ese caso... Bueno. Por eso hinchar mucho las ruedas es bueno en ese sentido, porque la deformación es menor y el trabajo que tienes que realizar, es decir, las pérdidas por ese tipo de rozamiento son menores. Así que claro, lo que pasa es que claro, ahí hay riesgos, iba a decir, de que llegues digamos, a llegar al punto en que la rueda pues supere su límite y estalle o se rompa. Entonces... Y luego también, naturalmente, si estáis pensando ya desde el punto de vista práctico, una cosa que tenéis que conseguir es eso, pero claro, ¿a cambio de qué? A lo mejor lo estáis pagando. Estáis pagando de que el agarre sea menor. Es decir, que el otro tipo de rozamiento se vea influenciado, porque es el rozamiento estático el que os permite, ¿entendéis? Es decir, que van de la mano, por eso es una de las cosas que estudian más en ruedas, iba a decir, lograr que el consumo, es decir, una cosa de esa tal, y luego que no pierda adherencia. Pero no creáis, no es tan sencillo, ya lo veis que no es sencillo. Ni mucho menos. Bueno, pero en lo que a mí respecta, no irme demasiado del tema, si estoy pensando en estas, he dicho, vamos a considerar, en lo que vamos a ver en la mecánica, sistemas en los cuales las fuerzas de ligadura no realizan trabajo. He dicho, bueno, así en general, he dicho, bueno, entonces los rozamientos no los vamos a considerar, cuidado, porque el caso estático, es decir, que podremos tener sistemas con rozamiento estático, como no realizan trabajo, vamos a poder utilizar sin ningún problema. Un ejemplo, quizás, así un sistema bien sencillito, ¿vale? Creo que es lo más, porque uno habla así, y aquí pongo puntos suspensivos, que es donde me queda. Un ejemplo de lo que acabo de decir. De lo anterior, de lo que acabo de decir. Pensad, un problema que tengo ahí además resuelto con el ordenador también. Tenemos aquí un cilindro, por ejemplo, un cilindro. Y en el centro del cilindro, por ejemplo, pues tengo atado, soldado, de alguna manera sujeto, tengo un eje y de ese eje pues está colgando una barra rígida, ¿de acuerdo? Podéis pensar que tiene masa o no tiene. Digamos, nosotros ahora hemos trabajado solo con partículas, pero veréis cómo este método, añadirle que sean cuerpos que no sean puntuales es muy fácil. Si queréis, pues pongo aquí una bolita en su extremo, la gravedad, esto es una mesa, entonces tenemos aquí el efecto de la gravedad. Fijaos que es parecido al caso que os mostré el viernes, ¿no? Como ejemplo, decir, oye, pues mirad qué bonito que nos va a permitir este método solventar un problema como una complicación más acerca del péndulo que estamos dándole vueltas, que es poner un carrito con un alambre horizontal o no sea horizontal, ¿no? Una bolita por ahí y entonces ver ¿no? cómo se está. Fijaos que esto está considerado como puntual y como puntual lo puse en todos los grupos, por cierto, ese ejemplo lo mostré con el ordenador a los tres. Creo que es ahora... Por eso es que ahora mismo estaba pensando, con uno no lo... O sea, no hice nada, simplemente mostrar el archivo, no os preocupéis. O sea, fue mostrar el archivo. Bibliografía, y me he cepillado aquí lo de... el formato Lagrange. Entonces tenemos ahí, vamos a ver... Nada, ahí, olvidaos, porque eso es lo que vamos a tener que hacer dentro de un momento. La base. Entonces tenemos aquí, ¿no? Aquí tengo el carrito puntual y, digamos, tenemos una guía y solo le permitimos moverse libremente a través de la guía horizontal, bajo la acción de la gravedad, la barra, la masa, barra de masa despreciable. Entonces tenemos ahí.
lo que mostré a dos grupos, no a todos. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de cómo resolver esto, que se puede resolver con las ecuaciones de Newton, indudablemente, pero que es mucho más fácil si uno llega a las ecuaciones del movimiento aplicando la mecánica de Lorentz. Bueno, diciendo esto, y a ver si me acuerdo del nombre. Sí, claro, por favor. Sí. Este que tiene péndulo simple con cilindro. Fijaos que ya hay, lo primero, no sé, bueno, no lo habéis percibido, la primera frase que he puesto en este archivo es ¿cuántos grados de libertad? O sea, si uno piensa en el que acabo de mostrar, ¿no? Uno dice, pues, a ver cuántas ligaduras tiene. Sí, no se entrena. Fijaos en ese, en el que acabo de mostrar, no en este que voy a mostrar. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Bueno, estamos en un plano, o sea que ya forzamos de alguna manera. Lo del plano, pero olvidémonos, estamos en el plano 2 grados de libertad, si fuese una partícula, otros 2, ¿no? Vale. Pero luego tenemos, o sea, 4. En principio uno dice 4, vale, estupendo, 4. ¿Y ahora cuántas ligaduras tenemos? Tenemos la de la barra 1, es decir, que la distancia relativa no puede cambiar, y por otro lado, que una de ellas no se puede mover de la dirección horizontal. 4 menos 2, 2. 2 grados de libertad, 2 ecuaciones del movimiento, que hay que llegar de alguna manera, eso es lo que... Bueno, en este caso es una variación en algún sitio, sí, en una variación, en algún sitio tenía que estar la variación, claro. ¿No? Fijaos, o sea que ahora es, si queréis, bueno, el otro, digamos, ya es bastante parecido a la realidad, es decir, es algo con lo que se puede uno entretener y construir, ¿entendéis? O sea, ya es algo con... Yo creo que con esto ya uno va viendo diciendo, con esto me podré entretener un ratito mirando a ver y preguntándome muchas cosas. ¿Qué resistencia tiene que tener el material? ¿Qué tengo que elegir? ¿Entendéis? O sea, ahí ya es, pero con movimiento. Por eso digo, yo no sé en otras, bueno, en estas asignaturas de resistencia de materiales o cosas de esas, por lo que yo observo, normalmente suele ser la condición estática, ¿no? Bajo cargas, pero que el sistema esté estático. Pero claro, es que eso cambia. O sea, eso cambia radicalmente en cuanto haya movimiento. Claro, y el problema es que los mecanismos están en movimiento. Por eso digo que no es que lo desprecie en absoluto, sino simplemente decir que depende. Por eso yo creo que es importante esta asignatura, no porque la de ella. En ese sentido, que hace ver que las cosas cambian cuando hay movimiento. Bueno, entonces en este pues también se podría hacer un entretenimiento que es un cilindro, ¿no? Que rueda, le permitimos rodar. Cuidado, ahí viene el asunto. Está resuelto, rodar sin deslizar. O sea, que el sistema podría llegar a rodar deslizando, indudablemente. ¿De acuerdo? Pero yo impongo, ¿qué significa esa frase? Esa frase significa que yo impongo un coeficiente de rozamiento estático lo suficientemente grande para que eso nunca se llegue a producir. Es así. Bueno, que nunca se llegue a producir y que las condiciones iniciales no sean de deslizamiento. Ambas cosas. Es decir, porque si yo le doy un empujón, las condiciones iniciales son de deslizamiento, evidentemente habrá un intervalo del tiempo durante el cual se produce deslizamiento. Sea como sea el coeficiente de rozamiento estático, ¿me entendéis? Es ahí donde viene. Ambas cosas, no hay que perder de vista también las condiciones iniciales. Entonces eso es lo que significa. Bueno, entonces tengo el cilindro que le permito rodar únicamente sin deslizar, o sea que ya esa frase dice, le estás imponiendo sin querer una ligadura, o sin querer o queriendo una ligadura. Eso es una ligadura. La barra, de alguna manera colgada, y la bolita. Entonces, para ver cómo rueda en este archivo que tengo aquí hecho, le tengo que marcar el disco dibujado en 2 dimensiones, pues lo marco con un punto de color, porque si no, difícilmente veríamos la rotación. Pero pues es estudiar cómo es el péndulo una modificación más del péndulo. Bueno, pues una cosa como esta. Me acordaba de decir, en este momento en el que estamos, ¿verdad? Estoy diciendo las condiciones del partido, son, ¿no?, que vamos a considerar ligaduras, que no va a haber disipación de energía mecánica debido a las ligaduras.
podrá haber casos como este. Bien, o sea que teníamos aquí, estamos hablando de lo que se llama que va a depender de las coordenadas generalizadas con las cuales podemos determinar la posición del sistema, de forma unívoca, claro, evidentemente, es decir, que tendremos Q1, Q2, las que sean, Qn, de las derivadas. Ahora ya, fijaos que son coordenadas, ahora aquí el parámetro tiene el sentido físico del tiempo, Q.1, Q.2, Q.n. Y puede darse el caso de que dependa también explícitamente del tiempo. O sea que estas son Q1, Q2, Qn, son las n coordenadas generalizadas que determinan la situación, posición del sistema. Es decir, todos los cuerpos que forman ese sistema, pues con esas coordenadas nos las dan y sabemos dónde se encuentran todas y cada una de ellas. Por eso he puesto también la posición. Eso quiere decir que los vectores de posición de todos los cuerpos, cuidado, ahora yo no digo n, o sea, aquí voy a poner n coordenadas, ¿no? N coordenadas generalizadas. Es decir, que en principio, cuidado, bueno, vamos a ir mental. En principio uno ya está pensando, eso quiere decir que tienes n grados de libertad. O sea, ¿qué es lo que estáis? Quizás, eso sería lo que me gustase ahora decir, bueno, estáis ya entendiendo, decir, pues si me está hablando de n, ¿no? Pues que hemos visto en los casos que si la bolita sobre la mesa y la otra colgando, ¿no? Que utilizábamos, decíamos, 2 grados de libertad. ¿Y qué coordenadas vamos a utilizar, ¿no? Decíamos, pues polares, no sé qué, dependiendo del problema, lo que nos fuese más conveniente para aplicar las leyes de Newton. Es decir, que teníamos siempre, asociábamos el número de grados de libertad al número de coordenadas que necesitamos. Y os dije en ese momento, recuerdo, dije, bueno, cuidado, eso va a ser lo normal, lo que va a ser con vosotros. Pero hay casos más difíciles. Y ahora tengo que recordar esa frase y decirla otra vez. Es decir, para vosotros, para mí, ahora van a ser los casos, entre comillas, normales, por no decir fáciles, normales, porque pueden ser complicados, normales, en los cuales el número de coordenadas generalizadas que necesito y el número de grados de libertad del sistema es el mismo. ¿De acuerdo? Para nosotros, ese nosotros es nosotros en el curso de mecánica, no os preocupéis, va a coincidir. ¿De acuerdo? Es decir, que no le deis vueltas de que yo vaya buscando 3 pies al gato y que pueda encontrar un caso. No es muy difícil para que eso no sea así, que el número de coordenadas y el número de grados de libertad no sea el mismo. Lo tenéis en el Taylor discutido, que es el caso que se habla en todos los libros. Uno coge no una bolita sobre una superficie horizontal, sobre el suelo, sino un balón de fútbol o de baloncesto o el balón que queráis. ¿De acuerdo? O sea que eso es para que os entrenéis en casa o donde sea. Cuando vayáis a hacer deporte, cogéis el balón y marcáis sin que os vean con un rotulador o algo que luego se pueda borrar un punto en el balón, ¿no? Y lo colocáis, pues, si queréis que se vea arriba o abajo, en una posición que podáis determinar, o con el móvil lo vais grabando, si queréis. Ponemos hacia arriba, es decir que el balón, ¿no? Marco ahí el punto como marcaba ahí en el ordenador. Entonces lo quiero llevar a otra posición, ¿no? A otra posición del espacio. Y lo quiero llevar siguiendo diferentes caminos. Fijaos, rodando sin deslizar. ¿De acuerdo? Este sistema tiene 2 grados de libertad, pero tiene más coordenadas, necesitas más coordenadas generalizadas para determinar la posición. La prueba, digamos, del algodón de eso es que si tú sigues un camino u otro,
dónde te queda la marca que inicialmente estaba arriba o abajo en una posición, llevando el balón a la misma posición. Quedan diferentes posiciones, según el camino. Y, por supuesto, sin deslizar, o sea, no rompiendo ninguna de las condiciones, o sea, no diciendo algún truco, alguna cosilla estás haciéndome por ahí sin decírmela, no. Entonces, ese es un sistema en el cual no coincide. O sea, que eso se puede, ya ves, una cosa sencilla como es. No os preocupéis, esto no nos va a pasar. Reciben un nombre, lo tenéis también ahí, me parece que en el apartado 7.3 o 7.4 del Taylor, pues son sistemas holónomos. Esto es nomenclatura. Dicho eso, con eso quedo ya así, por si alguna vez dicen, no os han dicho, yo sí lo he dicho. Que os vaya a preguntar, oye, ¿cuál es el nombre de eso? No os lo voy a preguntar. No tengáis miedo, que no, ya veis que no soy de... Tengo otras cosas, pero en eso no. O sea, hoy sistemas holónomos. ¿De acuerdo? Es sin escribirlo. Cuando el número de coordenadas generalizadas, el número de grados de libertad es el mismo. ¿Vale? Si queréis lo escribo así, voy más. De grados de libertad es igual al número de coordenadas mínimo, cuidado porque uno siempre puede hacer combinaciones, estoy hablando del mínimo número de coordenadas que necesitas para determinar la posición del sistema, ¿de acuerdo? Y se pueden escoger de diferentes maneras, no hay una única elección. ¿Vale? Eso es, por ejemplo, en el péndulo simple, uno dice, ¿cuántas elecciones tienes posibles de coordenadas generalizadas? Pues uno dice, hombre, la natural la que he utilizado yo, el ángulo. Pero nadie te impide utilizar la coordenada X, nadie te impide utilizar la coordenada Y. 3 ya así de manera natural, cualquier combinación de ellas también te puede... ¿Entendido? O sea, que no es que sea, cuidado, eso es importante decir, va a haber unas determinadas. No, tú vas a ser quien decide cuáles te gustan y cuáles no. Lo único que estoy diciendo es que el mínimo número que necesitas coincide con el número de grados de libertad necesario para determinar la posición del sistema, la posición, la situación del sistema. ¿Vale? Y este va a ser nuestro caso. O sea que ya veis cómo estoy añadiendo. Bien. Estaba diciendo justo aquí, estaba empezando a escribir. Estoy diciendo, son coordenadas, por supuesto, entonces las posiciones, los vectores de posición de cada uno de los cuerpos. Y se puede poner como función, naturalmente, de las coordenadas generalizadas. No tienen por qué entrar todas para todos, por supuesto. Y puede ser desde 1, 2, hasta qué letra utilizo. N. ¿De acuerdo? Y N no es igual que N. Son dos letras diferentes. Incluso las he escrito diferente, con cuidadito, para que no se confundan. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que cualquier posición, la posición, es decir, el vector de posición, lo podremos poner de esta manera. Por supuesto, entonces, podremos hallar cómo son las velocidades de cada uno de los puntos del sistema, cuerpos que forman el sistema, pues a través de las derivadas, por supuesto. ¿Vale? Y eso va a ser interesante e importante porque es lo que vamos a buscar, lo que vamos a necesitar. O sea, que lo bonito de esto es que si nosotros logramos encontrar las velocidades para ver cómo es la energía cinética, pues tendremos gran parte del camino hecho. La dificultad mayor, iba a decir. Pienso yo. Pues solo nos falta decir qué es el lagrangiano. Ah, bueno, sí, otra cosa que veréis en el libro como no notación, sino
Clasificación, sí, clasificación es la palabra más adecuada. Que ya os advierte el Taylor que hay diferentes tipos de nombres para lo mismo. Es dependiendo si hay sistemas en los cuales vamos a tener que el lagrangiano, sin decirlo todavía exactamente qué es, dependen explícitamente del tiempo o no. Implícitamente, claro, dependen de las posiciones, dependen de las coordenadas. Pero si nos aparece o no explícitamente el tiempo, entonces pues van a ser, si no aparece el tiempo explícitamente, son sistemas naturales. Es decir, que tendríamos que aquí esto no aparece. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso se va a reflejar en una cosa que es que se va a conservar la energía mecánica. Pero es una afirmación, ¿eh? No es una demostración, es una afirmación. O sea, que habría que demostrar en todo caso. Sistemas naturales. Por ejemplo, el que viene en el Taylor, está muy bien el libro, la verdad es que como fuente de ejemplos es genial. Bueno, hay otros libros, de fuente de ejemplos y cómo los trata, las dos cosas me gustan. Por ejemplo, lo mismo que habéis visto con el carrito ese, ¿no? Lo voy a modificar, el carrito y el péndulo, ¿no? Pero mientras que aquí se movían libremente ambos, aquí voy a mover yo, fuerzo a que se mueva el carrito de una manera determinada. Por ejemplo, que tenga una cierta aceleración. ¿De acuerdo? Que tenga una aceleración y no una velocidad por una razón evidente. Porque si tiene velocidad constante, entonces tenemos el péndulo simple. Yo me monto en un sistema de referencia, si es con velocidad respecto a uno, estoy considerando fuera como inercial. Entonces, como no tiene aceleración, es también un sistema de referencia inercial. Coloco el origen donde está el carrito y ya tenemos las ecuaciones las de siempre. O sea que no ha cambiado nada. ¿De acuerdo? Pero si le metemos una aceleración, es decir, cogemos y hacemos el asunto en el coche y aceleramos esto, pues entonces queremos ver cómo oscila. Entonces ahí ya nos aparece explícitamente, dependerá dónde se encuentre, dependerá del tiempo y eso se refleja también en cómo está oscilando. ¿No? Ese sería un caso en el cual depende explícitamente del tiempo. Bueno, pues por fin, vamos a por el lagrangiano. Va a ser simplemente cómo es la energía cinética menos la energía potencial, iba a decir ya gravitatoria, la energía potencial de todas las fuerzas que haya por ahí conservativas en el sistema. Energía cinética total, por supuesto, energía cinética en el sistema, y este va a ser la energía potencial total del sistema. Eso quiere decir, en la energía potencial total significa que están actuando fuerzas sobre el sistema que son fuerzas conservativas. Por ejemplo, la gravedad. ¿No? Pues eso, si uno está pensando en el péndulo simple, tenemos ahí actuando la gravedad, por supuesto tenemos la ligadura, tenemos la tensión en la cuerda o en la barra, pero esa no realiza trabajo, no tenemos rozamiento de ningún tipo, es decir, que no nos molesta. Casos como esos son los que vamos a tratar. Es decir, que necesitaremos dos cosas, determinar la energía cinética, que es... Cuidado, también en eso hay que tener cuidado. Las cosas se pueden complicar. En lo nuestro, lo más sencillo, va a ser lo más complicado la energía cinética, porque ahí vamos a tener, claro, las velocidades las tendremos que determinar a partir de las posiciones derivando, mientras que la energía potencial va a ser la posición en nuestros casos. Es decir, que puede complicarse la cosa. ¿De acuerdo? Bien.
una advertencia aquí. Uno dice, bueno, pues entonces lagrangiano le llamarán lagrangiano, pero es la energía mecánica. Total, no. Fijaos en el signo menos. O sea, que se construye parecido, pero hay que tener cuidado. Es energía cinética menos energía potencial. Bien, y entonces, ahora vienen las leyes de la mecánica. Yo hago esto, construyo esto, y yo digo, bueno, lo dicen otros antes, los sistemas se comportan de tal manera que el movimiento, o sea, cómo se va a mover el sistema, será de tal manera que hace estacionaria la integral de acción. Es decir, la que puse yo antes. De la integral de acción. Entonces, el movimiento, el sistema se comporta de tal manera que la integral de acción es estacionaria. Y menos mal que vale lo mismo, porque uno dice el principio de minimación, mínimo, que también se conoce pero o sea, que estamos hablando de esta forma de expresar la mecánica clásica es el principio de Hamilton. ¿Sería para todas las amplitudes? ¿Perdón, para? ¿Sería para pequeñas oscilaciones? No he dicho en ningún momento aquí, si no estaríamos, no sirve para que se mueva, es decir, es como decir, yo te devuelvo la pelota, ¿las leyes de Newton son válidas únicamente para las pequeñas oscilaciones? No, pues con eso yo creo que se contesta mejor la cosa, decir, oye, tú cuando aplicas eso, ¿solo te vale para eso? No. Hombre, es más fácil cuando hay pequeñas, ¿por qué? Porque el sistema es lineal. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Tú vas a estudiar en las condiciones, ya habéis visto que poco a poco he añadido muchas, que no haya disipación, que no sé qué, pero aún así nos podemos divertir, hombre, no hay mucho tiempo, pero se puede uno divertir un montón y estudiar muchos sistemas interesantes con esto. Luego vienen las complicaciones. O sea, que hay casos, pero con esto se puede uno estudiar que uno se deja los dientes y utiliza las leyes de Newton para resolver el movimiento. De esta manera te sale de una manera mucho más fácil. No siempre a veces el grado de dificultad es el mismo, pero vamos, esto te facilita muchas veces la vida. Este es el principio de Hamilton. Estaba diciendo aquí, menos mal que es estacionaria, que no es, porque si llega a ser el principio mínimo, entonces, o sea, que fuese no máximo, no un punto de inflexión, por así decirlo, esta función, sino que tuviésemos que determinar si es un mínimo. Eso es lo mismo que en la función, es decir, es diferente decir hállame máximos mínimos y puntos estacionarios que dímelo, porque entonces tienes que hacer la derivada segunda. Y si el viernes pasado vimos que, hombre, el caso se complica, tiene su analogía, pero se complica, ¿no? Porque son las ecuaciones de Euler-Lagrange y la cosa ya es un poco diferente a solo derivar e igualar a cero, ¿no? Entonces uno entiende o se puede imaginar, y es así, que si uno intenta discernir entre máximos, mínimos y puntos de inflexión, la cosa es mucho más complicada. Pero no es necesario, simplemente que sea estacionario. Eso implica, o sea, que esta es la mecánica clásica expresada de otra manera. Entonces, esto implica que se tienen que cumplir las ecuaciones de Lagrange. O sea, voy a poner ecuaciones del movimiento, voy a escribirlo, intentaré con todavía mejor escrito por una vez. Las ecuaciones del movimiento porque yo acabo de decir que el sistema se va a mover si se cumple, de tal manera que se cumpla eso. Entonces las ecuaciones del movimiento van a ser de Lagrange
como más os apetezca. ¿Y cuáles eran para este caso? Sin poner, o sea, para este caso, para el lagrangiano, pues lo mismo que el otro día, ponías f, pues ahora pongo la L esa redondita, efectivamente, ningún problema. Es decir, que tendremos la derivada parcial del lagrangiano, con respecto a que ahora estás utilizando las q's como letra, pues, para cada una de las coordenadas generalizadas, q sub i igual o menos, me da igual que lo pongáis en... Vamos a ponerlo, si queréis, voy a ponerlo a la izquierda, sí, menos, pero por una razón que voy a decir ahora, no por la derivada parcial del lagrangiano con respecto igual a 0. Y tenemos n ecuaciones, eran, recordad, n grados del... O sea, nuestro sistema eran n grados de libertad, n coordenadas generalizadas, con la salvedad que os dije, que hay casos más complicados. Entonces tendremos n ecuaciones. Claro, uno dice n grados de libertad, evidentemente, vamos a necesitar una por cada grado de libertad. Ya está. ¿Cómo se, aquí simplemente decir, un segundo, cómo se introducirían fuerzas que no fuesen conservativas en el movimiento? Quito ese cero y tengo que calcular cómo es el trabajo virtual de cada una de esas fuerzas no conservativas. Es decir, fijaos, es lo siguiente. Fijo, si por lo menos tenéis la idea, si alguna vez, por supuesto, estoy a vuestra disposición en eso. Pero vamos, con eso, si uno lo pilla, pues ha pillado lo fundamental. Yo dejo moverse al sistema que cambie, ¿no?, la coordenada generalizada, una en particular, de determinada manera, y calculo cómo sería el trabajo infinitesimal que ocurre debido a esa fuerza no conservativa. Por ejemplo, uno lo ve perfectamente si tiene un alambre, ¿no?, y está la bolita por aquí. O sea, como sería el péndulo. Y uno dice, bueno, aquí tienes la gravedad, pero la gravedad la estás ya considerando dentro de la energía potencial. Por lo tanto, eso lo tienes a la izquierda de la... En este caso, si se está moviendo de esta manera, tendrías que incluir cómo es el trabajo, la fuerza de rozamiento es tangente a la trayectoria, aquí teníamos el ángulo, ¿no?, o sea que si yo permito abrirse un poco más aquí el ángulo, tendríamos un diferencial de θ como coordenada generalizada, entonces tendría que ver cómo es el trabajo que se ha realizado cuando he incrementado diferencial de θ. En este caso es muy fácil porque es además tangencial, o sea que está chupado. ¿De acuerdo? Y eso se metería ahí. Y ya está. Además no es tan difícil de pillar, vamos, no es tan difícil de... ¿Vale? O sea que no es tampoco para matarse. Pero nosotros, ya he dicho que, salvo que se me crucen los cables de aquí a la semana y media que nos quedan, no. Pero el día de mi cumpleaños no creo que soy. O sea que no, eso espero. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos. Yo creo que aquí cabría lo primero decir, esto, si es así, hay una equivalencia. Es decir, que habría que demostrar que esto es equivalente en el sentido de... ¿no? La segunda, aquí también tenemos una serie de ecuaciones y cómo podemos... Yo quiero pasarme a los ejemplos lo más rápido, al que no sean lo más... A ver, ¿dónde tenemos? ¿Dónde estaba aquí? Fijaos, ya lo tenéis aquí en el 7.1, que no es una demostración, sino simplemente la aplicación al movimiento de una partícula que se puede mover libremente en el espacio bajo la acción de una fuerza que es conservativa. Entonces uno dice, pues, ¿cómo va a ser la energía cinética? Bueno, medida de masa por la velocidad,
¿Ya veis? ¿No? Lo pone en coordenadas. ¿Cuántos? Uno dice, vale, aquí lentamente. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Libremente en el espacio 3. Ala, liquidar. ¿Qué coordenadas utilizamos? Generalizada, las coordenadas cartesianas. Liquidado la siguiente parte. Y ahora vamos a ver, a construir el lagrangiano. Energía cinética, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En función de las x punto al cuadrado y punto al cuadrado es una partícula, nada más. Se mueve bajo la acción de fuerzas que son conservativas. Es decir, que nos están diciendo ahí hay una energía potencial. Entonces, ¿qué relación tenemos entre la energía potencial y esa fuerza? Menos el gradiente. Menos el gradiente. Es decir, que si la fuerza es conservativa, es decir, depende de la posición. Bueno, y podría depender del tiempo. Entonces tenemos F es igual a menos, si es conservativa, menos el gradiente de la energía potencial. Si F es conservativo, hay una función escalar, que es la energía potencial, que el gradiente con signo menos me da la fuerza. Eso es la definición de... Y eso es lo que hallamos pues, en el caso de la fuerza elástica, la energía potencial elástica, la fuerza gravitatoria, en los diferentes casos, la energía potencial electrostática, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces teníamos aquí esto, nos dice que entonces la energía potencial depende de la posición, si es x y z, es decir que tendremos aquí, fijaos, ya está haciendo el lagrangiano, Lt menos u, la derivada con respecto a x, parcial con respecto a x. ¿Dónde me aparece x? Solamente en u, no en la energía cinética, t, por lo tanto... ¿Y eso qué es? Nada más, precisamente. Menos, fijaos, la derivada parcial es t menos u. La derivada de esto será, entonces, menos la derivada parcial de u, porque t no depende, con respecto a x. ¿Y eso qué es, por definición? La componente x de la fuerza. ¿De acuerdo? La derivada parcial de L con respecto a x punto. ¿Me aparece en u? No me aparece x punto en u, solo me aparece x y z, no me aparecen las derivadas, por lo tanto, es simplemente la derivada parcial de la energía cinética respecto a x punto. Anda, y ahora uno dice, era un medio de m. ¿Cuánto es? M por x punto. Anda, ese es el momento lineal, la componente. Si derivas otra vez con respecto al tiempo, ¿qué te queda? M, x punto, punto. Anda, la aceleración. Y ahora dice, lo mismo para i y para z, y lo que nos queda pues es, fijaos que lo tengo en un lado, no tengo m, tengo f de x menos mx punto, punto, paso eso a la derecha, f de x igual a mx punto, punto. Cuidado, está hecho para una partícula, esto lo dice ahí. No es una demostración en el sentido de que para cualquier caso, pero sí para el caso sencillo de movimiento. Se puede demostrar la equivalencia, es decir, que de las fuerzas, de las leyes de Newton, pasas al otro y del otro pasas a las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Nosotros, pues, con este pequeño ejemplo, como pone el Taylor, nos lo creemos. Y ahora vamos a los ejemplos, creo yo, que es lo más... Bueno, ahí es todo lo que he explicado yo, más o menos. Ah, sí, más terminología así interesante, que también, eso sí, más incluso que lo que he dicho anteriormente. O sea, que tenemos las ecuaciones de Lagrange. Ahora lo voy a poner a la derecha porque me da la gana, en el caso. Ya he dicho que no hay rozamientos. Tenemos esto. Y ahora en ese caso, además se ha visto de la partícula moviéndose libremente en 3 dimensiones, que este término correspondía a la fuerza, ¿no? La componente X. Pues ahora en general esto se le llama el término de fuerza generalizada. Cuidado, cuando era coordenada cartesiana, efectivamente tiene unidades y dimensiones de fuerza, pero cuidado con otras coordenadas, entonces.
Y este término, uno dice, anda, la segunda ley de Newton era suma de fuerzas igual, no a la masa por aceleración, sino tal como lo decía Newton, era el cambio en la cantidad de movimiento o en el momento lineal del sistema. El cambio, o sea, la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. Anda, esto es el momento generalizado. Y de aquí salen también los principios de conservación. Que es que si yo tengo la potra, por la suerte, o he escogido las coordenadas adecuadamente, pues tendré términos, por ejemplo, este, que no me aparece el lagrangiano, que el lagrangiano es independiente, no me aparece la Q sub i explícitamente. No me aparece explícitamente. Por lo tanto, esta derivada parcial es 0. Eso implica, ¿no? Todo esto igual, esto implicaría que la derivada parcial con respecto a Q.i es constante. Es decir, que a lo largo del movimiento ese momento generalizado permanece constante. Detrás hay en los casos sencillos pues, o el momento lineal, si uno escoge ángulos pues le aparece el momento angular, pero no tendría por qué ser tampoco. Es decir, que ahí te aparecen de manera sencilla también la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular. ¿Qué iba a decir? Que hay una cosa que no quería, que era muy importante. Es muy importante a la hora de resolver los problemas de manera práctica, que es la siguiente. Se ha dicho, el lagrangiano lo vamos a construir energía cinética menos energía cinética. Pero la pregunta natural, iba a decir, la pregunta que no le sale uno muy rápido, de manera natural, a lo mejor a algunos sí, pero sí en el momento en el que se enfrenta uno directamente a cualquier problema es, ya, pero esa energía cinética ¿en qué sistema de referencia? Pues tú estás escogiendo un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí es muy importante decir, y hay que tener cuidado, la energía cinética tiene que ser en un sistema de referencia inercial.